Bueno, vamos a comenzar el programa, recién lo anunciábamos, vamos a recibir a Felipe Kleiman, que es especialista en faena kosher, director de la consultora KLM, está en este momento en Brasil, en San Pablo, lo vamos a contactar para, hablar de Israel. Recién repasábamos los números de Uruguay en el arranque de este año 2021. Felipe, ¿cómo se observa hoy la operativa de Israel con una visión más global, además de lo que son estos números que presenta hoy Uruguay para la venta hacia este destino? Buen día y gracias por acompañarnos. Buen día, Martín, siempre un gusto estar con ustedes ahí en tu programa. Como lo hemos hablado en otras ocasiones, la producción kosher, ella no siempre sigue los movimientos de forma igual a los mercados, sobre todo por la complejidad de producir y de tener que tener un equipo que es el engranaje principal, ¿sí? Entonces, lo que hemos visto, como vos mencionaste, números muy impresionantes así de aumentos de embarques de todos los países, acá de Mercosur, de los 4 países. Vos citaste ahí Uruguay, más de un 100% comparado con el año pasado. Se han registrado también números muy importantes de Brasil para Israel, de Argentina y de Paraguay, sobre todo creo que por aquel riesgo de falta de suministro, ¿sí? Por todo lo que todavía es incógnito de lo que va a pasar en los próximos meses con cuestión a la pandemia, ¿sí? Uh-huh. Entonces, sí, perdón. No, sí, me decía Felipe que hubo una cierta preocupación con respecto a la disponibilidad de carne o a lo que podría llegar a ser una faltante de carne, y eso motivó entonces a aumentar las compras. Sí, sobre todo eso, sí, no veo ningún otra situación que pudiera generar eso, más de que no digo un pánico, pero un nivel alto de precaución, ¿sí? Por toda la incógnita que es cómo serán los próximos meses y cómo llegamos a producir para después embarcar, muy diferente de otros mercados que no requieren un preparo, ¿sí? Claro. Felipe, ¿cómo está hoy el consumo en Israel, teniendo en cuenta que es hoy el país a nivel mundial donde tiene el porcentaje más alto de la población ya vacunado contra el coronavirus? ¿Ha tenido ya esto alguna incidencia también en lo que es el movimiento, la vida social, las actividades, el consumo en definitiva? Mira, muy interesante porque al mismo paso que Israel va súper avanzado en la velocidad de vacunar la población, también han hecho lockdowns, ¿sí? O sea, hace un par de semanas se anunció un lockdown que fue postergado por una semana, más una. Entonces tenemos ese cuadro, o sea, de una cantidad de cuidado importante, y al mismo tiempo, me parece algo muy prudente sobre todo, y al mismo tiempo una velocidad grande de vacunación de la población. Tengo un amigo que tiene menos de 35 años que por las redes sociales ayer vi que ya tomó su vacuna. Entonces es notable, pero está lejos de una normalidad en Israel, ¿sí? O sea, la gente, continúa su vida y el consumo de alimentos sigue dentro de lo más normal posible, pero todavía no llegamos a aquel punto de disrupción que diga, ahora la gente está en la calle mucho más tranquila y ahora la economía y las actividades, las escuelas y todo retoman con fuerza total. Estamos justamente en un momento de corte, en un momento de transición de la parte más problemática de la gente quedar como se dice, trancada en casa o por lo menos con una disminución de flujo de gente en la calle. Entonces puede ser que dentro de algunas semanas o un mes y poco se vea como que un reflorecer de la vida normal, si se puede decir así, pero en este momento estamos en una fase de transición allá. Uh-huh. Felipe, ¿cómo viene siendo, uno recuerda cuando comenzó todo esto de la pandemia, lo que fue la logística, el desafío de armar una logística para que llegaran las cuadrillas a operar a la región? Hoy ¿cómo está la operativa aquí en el Mercosur, en Uruguay también, con lo que es el arribo de las cuadrillas, el trabajo de las cuadrillas? Ya ahora vamos a hablar un poco previo a lo que es la salida de las cuadrillas de la región por el tema de la festividad judía, pero ¿cómo es el tema hoy de la logística y el trabajo de las cuadrillas aquí en el Mercosur? De modo general hay una cantidad grande, sí, de una cantidad importante, no sino grande, de plantas que están faenando kosher con cuadrillas de Israel, del Rabinato Superior de Israel, pero tampoco estamos en un momento donde
todas las plantas que quisieran estar trabajando lo están, ¿sí? Acá nosotros tenemos, entre los clientes que yo asesoro de modo permanente, tenemos una operación que solamente empezó después de que se terminó un contrato en Paraguay, y ahí logramos deslocar el mismo equipo que estaba en Paraguay para Brasil, ¿sí? Entonces estamos lejos de una normalización de poder tener toda la producción que se desearía por parte de los importadores y de los frigoríficos. También el tema Ravinos hoy está ganando una importancia también más destacada de que en años anteriores, no solamente porque siempre se supo que son el engranaje principal de la producción, como decíamos, pero hoy no hemos logrado de poner todas las plantas en marcha las que quisieran estar, ¿sí? Entonces, por lo menos ya te acordás que el año pasado tuvimos un momento que el flujo de Rabino solo fue posible por vuelos charter. Ahora no está así, pero aún no tenemos una normalidad total, ¿sí? de oferta, y también porque el mercado se está moviendo, el mercado está creciendo y no es una mano de obra accesible que la aumentas de un año al otro, ¿sí? Claro, Felipe, ¿y hasta qué momento vamos a tener actividad aquí en la región de Faena kosher previo a lo que es el regreso de las cuadrillas a Israel? Sí, yo siempre estimo, porque de verdad no tenemos una fecha exacta, a no ser la fecha de las Pascuas, claro, y del Año Nuevo judío. Entonces, por lo general, la interrupción de los trabajos ocurre 2 semanas en un promedio antes de las festividades judías. Lo que te puedo decir, entonces, las festividades de Pascua empiezan el 27 de marzo. Entonces, yo creo que hasta por lo menos ahí, entre la semana del 7 al 13 de marzo, o hasta en la semana del 14, podrían funcionar algunas operaciones, ¿sí? Entre 7 y el 14, son 2 domingos, ¿sí? De marzo sería un momento de interrumpirse las producciones para que la gente vuelva a sus casas. Claro, ¿sí? Claro. Perdón, también sobre todo que por lo que vigora en este momento, estamos hablando de una obligatoriedad de 2 semanas de reclusión en casa de cada gente que vuelve del exterior, ¿sí? Entonces, por eso que quizá en este año quedamos mucho más para el 7 de marzo de que para el 14. Bien, o sea, hasta el 7 de marzo vamos a tener operativa con Israel, y luego se estaría retomando, estimás vos, a partir de qué momento nuevamente la faena para Israel. Bueno, como te digo, siempre números estimados. Las festividades terminan ahí por el 4 o 5 del mes de abril, entonces siempre se cuenta entre 1 y 2 semanas a más hasta que los equipos se organizan para llegar. Entonces hablaríamos ahí de lo más probable ahí por el 19, 20 de abril que se empezaran nuevamente las operativas, ¿sí? Claro, estos datos son interesantes, tú lo sabes muy bien, Felipe, por lo que significa Israel, sobre todo para la colocación de novicios, por la característica que tiene el mercado. Hablemos un poco de lo que es el tema kosher en general, que además uno asocia a Israel, pero también está, por ejemplo, que aquí en Uruguay se hace el kosher especial para Estados Unidos. ¿Cómo viene el resto de lo que es la colocación de kosher en otras partes del mundo? Sí, nosotros hemos tenido acá durante muchos años el único acceso a mercado kosher era el mercado de Israel, sí, por supuesto, siempre fue el mercado, y Uruguay es el país que tiene más tradición de exportar al segundo mercado, que es el mercado kosher de Estados Unidos, pero asimismo hubieron años en que la exportación no ocurrió. Tenemos un escenario muy favorable para el aumento de producción y la calificación de la producción en Mercosur, ¿sí? Debido a la disminución de oferta de producción kosher en mercados tradicionales y de gran volumen como el propio Estados Unidos, y también de Europa, ¿sí? Son razones diferentes. Estados Unidos, las industrias han crecido en un volumen, en una escala que prácticamente torna imposible la producción kosher en suelo norteamericano. Entonces, por eso Estados Unidos con mucha fuerza ha comprado de Uruguay, ha comprado mucho de México, también de Costa Rica.
pero sigue siendo un gran mercado y en este momento también Argentina está exportando a Estados Unidos y también mirando con un nivel de visión de largo plazo para este mercado, no solamente para el mercado tradicional de Israel. Brasil también se prepara en algunos de los clientes que manejamos juntos acá. Brasil también se prepara para mirar a ese mercado de carne norteamericana. Por razones diferentes, Estados Unidos tiene una cuestión de coyuntura industrial, sí, sobre todo de costos de productividad. Europa, como lo hemos hablado algunas veces también, Europa tiene ahí una batalla legal en los Estados miembros de la Unión Europea sobre continuar permitiendo la faena sin noqueo. Entonces eso a su vez ya marca un nuevo mercado, un mercado que ya consume, pero que no es un mercado importador, es auto suministrado. Y también tenemos ahí un boom que es la nueva estrella del mercado, que son los Emiratos Árabes, no por el volumen que pueden consumir en kosher, pero sí por la movimentación que hay entre los países con acuerdos de paz con Israel, sobre todo también con intereses económicos de innovación tecnológica, en seguridad, etcétera. Entonces vivimos un momento muy excitante del mercado kosher a pesar de los desafíos de la pandemia. Felipe, ¿cómo está el tema de la posibilidad de colocar carne enfriada en Israel? Mira, un grande potencial, sí, un grande potencial, de una forma similar a lo que viene ocurriendo en todas partes del mundo. El consumidor de carne hoy viene ganando un nivel de cultura gourmet, sí. Entonces, los consumidores también en Israel tienen un nivel de conciencia grande sobre qué son las razas británicas, la raza Angus, o que es la más famosa, o todavía el marmoleo, y etcétera, etcétera. Además de eso, Israel ha creado ahí hace 2 años una norma que permite una vida útil de hasta 85 días enfriado. Sí. Entonces, esto todavía pasa por un desafío de innovación tecnológica para lograr viabilizar la carne kosher en 85 días al vacío. Y la carne kosher tiene algunos desafíos que no viene el caso explanar, pero bueno, esos desafíos sanitarios, sí. O sea, el modo que el deshuelle ocurre, el proceso de saladero, todo eso también tiene que tener una innovación para poder permitir un control mejor del aspecto microbiológico. Entonces, en ese punto estamos todavía diría, en un momento muy elemental, de desarrollar la manera de poder servir al cliente, ofrecer al cliente final una carne enfriada 85 días. Pero es un mercado que está muy promisor porque, como decíamos, el consumidor se ha aculturado y ya identifica mucho más allá de la carne de la procedencia de un país A o B. El consumidor entiende e identifica lo que es un marmoleo, lo que es un animal joven, lo que es un corte especial, y sobre todo ahí la cuestión de la carne enfriada, hay una preferencia muy grande sobre ese producto. Pero es un mercado muy grande a explotar. Y si me permitiste, agrego un dato más. Sí. Es un mercado que va a dejar de existir en el 2025, no dejar de existir, perdón, pero el suministro va a quedar seriamente avalado. En Polonia hoy es el 5º jugador de carne kosher hacia Israel, y su carne es casi que 100% enfriada, porque tiene una ventaja logística de una distancia de 7 días marítimos, ¿sí? de transporte, y son 13.000 toneladas aproximadamente al año, con un valor agregado de por lo menos 30 o 40% sobre las demás carnes kosher, y un mercado que, como sabemos, el Parlamento aprobó la prohibición de la faena sin noqueo. Entonces es un mercado que va a dejar una laguna de 13.000 toneladas por lo menos de una carne de alto valor por ser enfriada, y alguien la tiene que copar, y seguramente que por todos lados se está observando eso, intentando viabilizar técnicamente, ¿sí? Claro, esa vida útil de 85 días. Y no falta tanto para el 2025, exactamente, tampoco. Sí, eso pasa volando. Pasa volando. Felipe Kleiman, director de KLM, consultoría especializada en faena kosher. Muchas gracias por estos minutos, Felipe, y bueno, estaremos en contacto nuevamente. Muchas gracias a ti, un gusto grande siempre, un abrazo.